ya nuestra última clase de Comprendiendo la Biblia. Hoy tenemos unos cuantos temas interesantes. Tenemos pendiente dar conclusión a la parte que tiene que ver el modo que Dios utilizó para traer la revelación a la Biblia. Y tenemos pendiente en ese sentido la parte de los profetas y dos, la voz audible. Vamos a continuar entonces con el próximo subtema, que sería la forma como nos llegó la revelación. El modo es, hablamos de visión, recuerde, cuando nos referimos al modo que Dios utilizó, hablamos de sueño, éxtasis. Hoy completamos, como decía, con los profetas, voz audible. Luego entonces, el otro subtema sería cómo nos llegó o cómo se recopiló la revelación a la Biblia. En ese mismo orden también hay un punto que no quisiera pasar por alto, que tiene que ver los instrumentos que Dios utilizó. Y por supuesto, vamos a cerrar hablando un poco acerca de la interpretación, iluminación y aplicación. Son los puntos que hoy tenemos pendientes. Qué bueno es el Señor que hoy podemos estar a través de esta plataforma. Así que ahí te damos las bendiciones para todos. Nuestra hermana Jamie, nuestra hermana Juana, Aquino, por supuesto, nuestro hermano Fred, nuestra hermana Mercedes, Rosy, a Marlene, a Sam Maisley, al pastor Daniel, nuestra hermana Lourdes, por supuesto, a nuestra amada directora de Virtudes, a nuestra hermana Neftalí, nuestro hermano Oniel, bendiciones, qué bueno es el Señor. Vamos a ver quién más. Bueno, qué bueno es el Señor. Ya estamos prácticamente dando inicio. Qué bueno es el Señor. No sé si nuestra hermana directora quiere decirnos algo antes de que iniciemos con esta clase de manera formal. Algunos hermanos, como el caso de nuestro hermano Gabriel, se va a integrar un poco más tarde por causa ajena a su voluntad. Así que gloria al Señor. Antes de iniciar, no sé si alguien se anima para por lo menos en algunos 20 o 30 segundos darle una retroalimentación del lunes antepasado, porque el lunes pasado lo que hicimos fue una sesión de preguntas y respuestas, sino del lunes antepasado que hicimos mucho énfasis en la visión, en el éxtasis, en los sueños. Así que si alguien se anima para darle una retroalimentación para que iniciemos ya con los temas pendientes. No sé si nuestro hermano Fede, que siempre está disponible. Bueno, pero hoy no tenemos pisada. Sí, profesor. Ya después de 2 semanas la memoria va quitando uno y entrando otro archivos. Pero sí, recuerdo que estuvimos hablando, dentro de las tantas cosas que ese diálogo fue acerca de esa condición muy propia de los seres humanos que tiene que ver con los sueños, eh, donde hablamos acerca de cómo eh, las fuerzas de las tinieblas, aunque no podían pues penetrar, sí podían hacer algún tipo de operación de manera externa y en base a esa operación pues incidir en nuestro reposo, en nuestro descanso, y que también se habló en la clase de ese día acerca de esa parte que era el espíritu y se establecía que era un lugar exclusivo para la morada de la presencia de Dios,
ahí no podía penetrar ni participar ninguna fuerza de las tinieblas, sino que era exclusivamente para la presencia divina. También se habló acerca de que el alma sí tenía la condición de ser alcanzada por el pecado y por la influencia de las fuerzas de las tinieblas, y que a su vez habían otros niveles que ahora no los recuerdo en el orden que usted lo mencionó, con relación a gloria, a presencia, a unción, y usted me ayudará con lo que falta, que no recuerdo. Si nuestra hermana Ana, bueno, veo que está agregado ahí eh, en el Zoom de nuestra hermana Ana, también veo a nuestro hermano Neftalí. Así que veo que tiene manito levantada. No sé si es que tiene la palabra. Bueno, ok. Lo que ellos se deciden, propiamente era, como decía nuestro hermano Fred, hicimos mucho énfasis en la parte de la visión, de cómo el Señor, tipo de visión. Ok, nuestra hermana Ana. Amén, buenas. Sí, lo que pasa es que estamos juntos, somos pareja, estamos conectados juntos. Entonces, también colaborando con lo que decía nuestro hermano, usted hablaba acerca de la esencia, de la gloria, de la presencia y la unción. Esa fue la parte que le preguntó. Algo que me llama mucho la atención es la forma o los medios que Dios utiliza para hablarnos, para revelarse a nosotros, nuestras vidas, que está está la visión, están los hechos y audio. Ok, bendiciones nuestra hermana Ana, que está ahí con nuestro hermano Neftalí. Ya los recuerdo, sí, que siempre se sientan en la parte del fondo. Sí, somos Sí. Gloria al Señor. Pues continuamos. Fíjese, hoy yo voy a tocar unos puntos interesantes, obviamente como los puntos que se han tocado anteriormente, porque vamos a ver cómo se produce en este contexto la voz audible. Recuerden que estamos hablando ahora cómo nos llegó la Biblia o la revelación. Y esto es la continuidad del tema de los sueños, de la visión, del éxtasis. Pero antes de hablar de la voz audible, en este caso de la voz audible me refiero a la voz audible de Dios, la voz audible, en este caso también de los ángeles. Permítame brevemente dar una pincelada del ejercicio profético, es decir, cómo Dios usó a los profetas para traer parte de la revelación que hoy conocemos en la Biblia. Digo parte de la revelación porque ustedes saben, como hicimos mención el primer día de clase, de que no todo lo que el Señor reveló a través de diferentes medios, a través de sueños, profecía, visión, es así, incluso a través de la misma naturaleza, no todo se plasmó en lo que hoy conocemos como Biblia, sino que el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres para que solamente fueran selectivos con aquellas informaciones que iban acorde con el plan y el propósito de Dios. Por eso es que hago la corrección o el señalamiento para no generar ningún tipo de confusión. Entonces, en ese mismo orden, hablemos del profeta. Fíjese, hay dos términos que voy a tocar, uno en hebreo, concerniente al Antiguo Testamento, y el otro tiene que ver con el griego, concerniente, claro, al Nuevo Testamento. Cuando hablo del hebreo me refiero a Naví. En el caso del griego me refiero a profetas. Incluso ambos términos tienen que ver con la participación o el soplo del Espíritu Santo para traer la palabra a través de los labios de una determinada persona y en un determinado momento. Sin embargo, yo quiero separar el ejercicio profético del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque de hecho el ejercicio del Antiguo Testamento es más amplio y el Nuevo es más limitado. Así que empecemos con el profeta del Antiguo Testamento. Y no voy a mencionar, por ejemplo, tantos nombres, porque podríamos mencionar, por ejemplo, Moisés,
El mismo caso de Abraham, que en un momento dado es llamado como profeta. También podríamos mencionar a Elías, a Eliseo, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel. Pero quiero concentrarme más que en los nombres, en el ejercicio o las funciones que abarcaba el ministerio profético del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta del Antiguo Testamento, en cierto modo, era un asesor de las cosas divinas con relación al rey que estaba de turno. También, aparte de que era un asesor, en un momento dado se convertía en un pastor porque se encargaba de guiar al pueblo, de instruir al pueblo en las cosas del Señor. Y también, aparte de que era un asesor con relación al gobernante del momento, también un pastor también hacía la función de un maestro, porque le enseñaba o instruía al pueblo en las cosas del Señor. Pero aparte de que era un maestro, podemos también aplicar que era un predicador, es decir, que proclamaba, en este caso, el mensaje o la palabra que Dios ponía en sus labios. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero hay un punto que quiero enfatizar y es el compromiso o la vida espiritual que tenía aquella persona que era llamada por Dios como profeta. Permítame retomar el término hebreo. Significa o es naví, que tiene que ver con hombre inspirado por Dios. Es decir, que el pueblo tenía la idea clara que cada vez que alguien era profeta, se entendía que era una persona que todo lo que iba a declarar era porque era inspirado por Dios o inspirado por el Espíritu de Dios. De ahí es la vida de consagración, de ahí es la vida de intimidad que vivía este tipo de persona. Incluso dependiendo del grado o el alcance o el nivel de su ministerio, asimismo era su nivel de consagración. Me explico. Ustedes saben que cuando se dio la situación, por ejemplo, de Abraham, con relación a su esposa, que él dijo que la merced que él quería que ella hiciera con él era que en los lugares que fueran, que dijera que era su hermano. Y ustedes recuerdan cómo Dios se les reveló a ese rey y le dijo que no tocara esa mujer porque era mujer de un profeta, hablando de Abraham. Sin embargo, uno dice, ¿qué profetizó Abraham? ¿Cómo era su ministerio profético que Dios dice que era un profeta? Ustedes van a notar que tuvo en ese contexto, no tuvo un ejercicio ministerial como en el caso de Moisés. Por ejemplo, Dios establece con Moisés que iba a levantar un profeta como Moisés. Sin embargo, analizando el alcance de ese ministerio profético de Moisés, podemos ver que Moisés se pasaba días y días y días y días en el monte. De hecho, ustedes recordarán que hubo una ocasión que él se pasó unos 40 días en el monte orando. Incluso esa fue la ocasión cuando el pueblo le dice a Aarón de que no sabían qué había pasado con Moisés, que le hiciera dioses para ellos decir que esos dioses los sacaron de Egipto. Ustedes recuerdan cuando hubo que Moisés baja con la tabla del testimonio, rompe la tabla que había recibido de los mandamientos. Es decir, que la consagración o el nivel de consagración de un profeta en el Antiguo Testamento estaba muy ligado al alcance de su ministerio profético. Y guardando distancia, si nosotros analizamos el ministerio profético de todos en el Antiguo Testamento, vamos a notar que Moisés es el que más sobresale en los milagros, en los prodigios, en las maravillas, en la forma como Dios interactuaba con Moisés. Incluso gran parte de la revelación que Moisés recibe fue plasmada en lo que hoy conocemos como el Pentateuco, o como se conoce en la Biblia hebrea como la Torá o como la ley. Sin embargo, en muchos de los salmos también tenemos contenido de la revelación que Moisés recibe. Por ejemplo, el Salmo 90, por mencionar uno, se atribuye que fue escrito por Moisés. De manera que saliendo ya de la parte del Antiguo Testamento, puntualizo
la vida espiritual del profeta. Puntualizo porque luego voy a enlazarla con la parte del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento ya tenemos una división. ¿Por qué una división del ministerio? Porque en el Antiguo Testamento el profeta de manera simultánea realizaba varias funciones. Retomo, la función de asesor, la función de maestro, la función de pastor, la función de predicador. Pero ya en el Nuevo Testamento hay una división de esas funciones. ¿Por qué división? Porque ahora tenemos ya como ministerio al pastor, como ministerio al evangelista, como ministerio al maestro. Por ejemplo, si usted va a Efesios capítulo 4, versículo 11, yo quiero leerlo Efesios capítulo 4, déjeme buscarlo de manera rápida. Ok, aquí voy con el cambio. Fíjese cómo dice Efesios capítulo 4, para que podamos apreciar que ahora el ministerio profético en el Nuevo Testamento hay una división de sus funciones. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 4, y él mismo, hablando de Cristo, dio a unos o constituyó, como dicen otras versiones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, que ahí ya podemos ver que el ministerio del Antiguo Testamento, ahora lo encontramos en el caso del Nuevo, lo encontramos dividido, porque ya decía, tenemos al pastor, tenemos al maestro, tenemos al evangelista, que en este contexto, haciendo la relación, sería el predicador en el Antiguo Testamento, hablando del ministerio profético. Ahora, hay un elemento importante, porque en el Antiguo Testamento el profeta, aparte de que anunciaba el mensaje de salvación, también hablaba de cosas futuras que se iban a cumplir. En el Nuevo Testamento ahora tenemos la situación, tenemos el don de profecía. Y no necesariamente la persona que tiene el don de profecía tiene el ministerio profético, pero sí la persona que Dios constituye como profeta tiene el don de profecía. Noten esa gran diferencia. De manera que encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a las hijas de Felipe, que el profeta que le dice que el dueño de ese cinturón sería atado y sería llevado preso. En fin, que tenemos el ejercicio profético en el Nuevo Testamento, pero no con las mismas funciones que el ejercicio profético del Antiguo Testamento. De manera, en ese mismo orden, si no hay alguna duda sobre el ministerio profético, yo quiero pasar a la voz audible. Si no hay alguna duda o algún aporte. Bueno, pasemos entonces a la voz audible. Qué interesante. Y fíjese que estaba analizando que si ser profeta requiere, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, un grado de consagración muy diferente a aquel grado de consagración que sigue el ministerio evangelístico. Ahora, imagínese el grado de consagración que exige escuchar la voz audible de Dios. Yo quiero dividir la voz audible con relación a la Biblia y con relación a la revelación del texto sagrado. Número 1, la voz audible del Padre. Número 2, la voz audible del Hijo. Número 3, la voz audible del Espíritu Santo. Y número 4, la voz audible de los seres celestiales. Y retomo lo que acabé de mencionar. Si dependiendo el alcance del ministerio profético era la exigencia de consagración o de comunión con Dios, imagínese ahora lo que exige o el nivel que exige escuchar la voz del Padre. De hecho, en el Antiguo Testamento, muy pocas personas escucharon la voz del Padre. Yo quiero citar alguno. Por ejemplo, ¿por qué no? El caso, y estoy hablando voz audible, porque una cosa es que escuche la voz de Dios a través de una visión. Son cosas diferentes.
Recuerden que la voz audible es de manera literal que la persona está escuchando esa voz. No es a través de un sueño, no es a través de un éxtasis, no es a través de una revelación o de una visión, no, sino que Dios está hablando de manera personal. Ahora, muy pocas personas en el Antiguo Testamento tuvieron la oportunidad de escuchar la voz audible del Padre. Fíjese, estoy hablando de la voz audible del Padre. ¿Y por qué no? Vamos a mencionar a Moisés. Todos estaríamos de acuerdo que Moisés fue entre esos pocos que escuchó en el Antiguo Testamento la voz del Padre. Yo creo que ahí no hay cuestionamiento. Escuchó, el Padre le hablaba, como se dirán algunos, tu fe, o cada a Moisés. Ahora, cuando hablo de cada, estoy hablando de una teofanía. El punto es que la voz audible del Padre estuvo muy ligada a la revelación de la Biblia o a las informaciones que el Padre iba a traer para que se plasmara y hoy se conociera como la Biblia. ¿Por qué? Vamos a hacer mención, ¿por qué no?, de los mandamientos. Ya que hablé que cuando Moisés subió al monte, que duró esos 40 días, el pueblo se desesperó, hizo unos becerros de oro, Moisés bajaba con las 2 tablas del testimonio, luego la rompió de manera airada, pero el punto es que Moisés recibió gran parte del contenido que hoy está en el Antiguo Testamento, gran parte del contenido, a través de la voz audible. De hecho, Moisés recibió de manera audible más de esos 10 mandamientos que popularmente se hace mención de acuerdo a Éxodo capítulo 20. Fue muchas las informaciones. Incluso las informaciones de la voz audible impactaron a Moisés de manera, vamos a decir, de manera directa, de manera que el pueblo lo pudo evidenciar. ¿Por qué hago este señalamiento? Aunque más adelante voy a ampliar el punto. Hago este señalamiento porque uno escucha muchas personas que dicen que el Padre le habló, que escucharon la voz del Padre. Sin embargo, cuando uno empieza a evaluar, en este caso, su estilo de vida, su comportamiento, uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien escuche de manera literal la voz audible del Padre y no se note en su vida, en su comportamiento? Y vuelvo y tomo a Moisés como ejemplo. Fue tan impactante el tiempo que Moisés pasaba en la presencia de Dios, escuchando la voz audible de Jehová. Incluso todos sabemos que un día Moisés bajó del monte y Moisés ni cuenta, no se percató que su rostro estaba resplandeciendo, estaba brillando como brilla el sol. De manera que la voz audible en el Antiguo Testamento, muy pocas personas la pudieron experimentar, muy pocas personas. Interesante, porque en el Nuevo Testamento encontramos únicamente 2 referencias de la voz audible del Padre. Recuerden que estamos hablando de la voz audible del Padre con relación a la revelación que hoy conocemos como Biblia. De manera que encontramos en el Nuevo Testamento muy pocos casos. De hecho, encontramos 2 casos en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano Aquino tiene la palabra. Aquino tiene la palabra. Tiene Sí, que, ok. Dios le bendiga. Amén. Recordando que también Abraham, Dios le habló sobre cuando él le dijo que mira las estrellas, que su descendencia, él la iba a multiplicar. Y también Samuel, el Señor le habló cuando era un niño. Decía, en el Antiguo Testamento, entre los pocos que escucharon la voz audible de Jehová o del Padre, se puede contar a Moisés. Dije, entre los pocos en el Antiguo Testamento. Ahora estoy hablando del Nuevo Testamento. Y decía con relación al Nuevo Testamento
que únicamente encontramos 2 referencias en la Biblia donde el Padre habló, 2 referencias en todo el Nuevo Testamento. Yo quiero leerla. Mateo capítulo 3, versículo 11. Solamente 2 referencias. Imagínese usted lo complicado que es esto, de escuchar la voz audible. Ok, aquí estoy ya. Entonces, tantas personas que dicen que el Padre me habló, que el Padre me habló, que el Padre me habló. Abraham, 2 o 3, no es que ni que hay tanto, unos cuantos. Lo que pasa es que hice mención de Moisés o Moshe, como se llama su nombre en hebreo, porque es el que más sobresale. Escuche Mateo capítulo 3, versículo 17. La voz del Padre. Oiga, como decía la voz del Padre. Estoy en la Reina Valera, en este caso Reina Valera popular. Dice, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Esa es la primera referencia que encontramos en el Nuevo Testamento de la voz audible del Padre. Y fíjese qué interesante, porque la segunda referencia también está ligada. En este caso, me refiero en el mismo libro de Mateo, capítulo 17. Qué interesante, mi hermano. Qué interesante. Y retomo, ¿cómo es posible entonces que tantas personas dicen, el Padre me habló? Y en todo el Nuevo Testamento solo encontramos 2 referencias. La segunda está en Mateo 17, donde dice, y todos saben, hablando de la transfiguración, y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva arriba a un monte alto aparte, y luego dice que fue transfigurado. Pero quiero ir al versículo donde establece que el Padre empezó a hablar. En este caso sería el versículo 5. Ok, el versículo 5. Dice, y estando aún hablando él, he aquí una nube resplandeciente los cubrió. Y aquí una voz de la nube, la misma voz que se escuchó en Juan capítulo 3, versículo 17, cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Es la misma voz. En este caso estoy hablando de la voz del Padre. No estoy hablando de una voz de un ángel, no. Luego dice la voz, y este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. A él oí. Qué interesante. Fuera de esas 2 referencias bíblicas, usted no encuentra en todo el Nuevo Testamento. Usted puede leer el libro de los Hechos, puede leer las cartas paulinas, las cartas universales, la carta a los hebreos, el libro de Apocalipsis. Usted no encuentra otra referencia. Únicamente con relación al Hijo encontramos 2 referencias en el Nuevo Testamento de la voz audible del Padre. Ahora bien, qué interesante esto, porque a veces hay cosas que uno debe detenerse a analizar. ¿Por qué tanta gente que dice, el Padre me habló? Bueno, yo no dudo que el Padre hable en ese tiempo, pero la pregunta sería, ¿el Padre habló de manera audible o fue a través de una visión? Quiero dejar ese punto sobre la mesa, tranquilo, porque más adelante voy a tener que retomarlo. Ahora hablemos de la voz audible del Hijo. Se diría, bueno, pastor, pero de eso estamos todos claros, porque todos los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, hay una serie de referencias, el Hijo hablando. Sí, pero yo quiero dividir la voz audible del Hijo en 3 partes. Número 1, antes de su encarnación. Te diría, pastor, usted está diciendo que el Hijo habló antes de encarnarse. Sí, vamos a ver las referencias más adelante. 2, todos sabemos ya la voz audible del Hijo mientras estuvo ejerciendo su ministerio terrenal.
3. La voz audible del Hijo después de haber resucitado. Y en ese mismo sentido voy a dividir la voz audible del Hijo después de haber resucitado. Quiero hacer una subdivisión. Y en la voz del Hijo, entonces, después de haber resucitado y haber ascendido al cielo. Reitero. Número 1, la voz del Hijo antes de encarnarse. 2, la voz del Hijo después de su encarnación, mientras estuvo ejerciendo su ministerio terrenal. Número 3, la voz del Hijo después de su resurrección, y esa voy a dividirla en la voz del Hijo después de resucitar y ascender al cielo. Así que empecemos. Interesante, ¿eh? Porque algunos dirán, pastor, yo tengo conocimiento de la voz audible del Hijo después de su encarnación y de la resurrección, pero antes de su encarnación, bueno, yo creo que vayamos rápido al libro de Génesis, capítulo 19. Qué interesante esta referencia de Génesis, porque es que a veces leemos y leemos y leemos. Voy al 18 primero. Es que a veces leemos y leemos tan rápido que uno no se detiene a ver, a analizar. Dice Génesis 18, y apareció el Señor en el llano de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. El que estaba sentado, claro, está hablando de Abraham, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, en este caso, permítame moverme de este lado. Ok. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió. En este caso salió corriendo, hablando de Abraham, corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Yo quiero que sigamos leyendo, porque hay algo interesante. Yo quiero rápido pasar al versículo, déjeme ver, porque quiero rápidamente leer el versículo donde habla de que Abraham, uno se quedó hablando con Abraham, y hubieron 2 que se desplazaron a la ciudad de Sodoma, a la ciudad de Gomorra. Y aquí es donde viene el punto interesante. Que usted dice, pastor, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, aquí viene el versículo 13. Interesante. El versículo 13 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que a partir que he de parir siendo ya bien? Si usted sigue leyendo la referencia, va a notar que de los 3 varones que llegan a la casa de Abraham, uno se queda interactuando con Abraham como el mismo Jehová, y 2 se desplazan a la ciudad de Sodoma y Gomorra, que ya ustedes saben lo que pasa en el capítulo 19. Ahora bien, yo quiero que usted y yo vayamos rápido ahora al Nuevo Testamento, en este caso a Juan capítulo 8, versículo 56, para que veamos la relación. Porque este capítulo 8 de Juan nos da una idea muy clara de lo que yo trato de explicarle. En este caso, al versículo 56. Qué interesante. Usted se va a sorprender. Fíjese lo que dice el versículo 56. Eso es Jesús está interactuando con los judíos y hay una polémica, hay una conversación, pero el punto es que dice el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se regocijó por ver mi día y lo vio y se regocijó. Repito la lectura. Abraham, vuestro padre, se regocijó por ver mi día y lo vio y se regocijó. Yo quiero hacer una aclaración antes de volverme a enfocar en ese pasaje. Ustedes recordarán que cuando se habla del seno de Abraham, se está hablando del paraíso, e incluso la misma Biblia dice que Cristo descendió a la parte más baja del infierno. Fíjese lo interesante, cuando la Biblia está hablando en Juan capítulo 8, versículo 56, no se está refiriendo al hecho de que Jesús el día que muere baja a la parte más baja del infierno. No se está refiriendo.
Volvamos para que tengamos la idea del versículo 56. Volvamos de nuevo. Dice, Abraham vuestro padre se regocijó por ver mi día y lo vio y se regocijó. Note que la expresión y lo vio, la acción está en tiempo pasado. El verbo de ver, vio, está en tiempo pasado. No está en tiempo presente. No dice y lo verá. No. El verbo está en tiempo pasado porque dice y lo vio. Y el segundo verbo de regocijarse que dice y se regocijó también está en tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Que Jesús está hablando de una acción pasada, de algo que ya había pasado. ¿Y cuándo pasó esto? Qué interesante. Cuando usted analiza la estructura gramatical del capítulo 18 de Génesis y básicamente la conversación que tiene uno de los tres personajes que llega a la casa de Abraham, usted va a tener que sacar la conclusión que ese personaje es nada más y nada menos que el Hijo actuando en el Antiguo Testamento. Déjeme decirlo de una manera teológica. Es una cristofanía en el Antiguo Testamento. Por eso fue que Cristo dijo, Abraham se vio mi día y se regocijó. En otra traducción dice, y se gozó. De manera que esa es la diferencia que tenemos, una de las diferencias en el Antiguo Testamento. Incluso hay una segunda referencia. Y yo quiero buscarla de manera rápida. Yo creo que todos estaremos de acuerdo con esta referencia. ¿Ustedes recuerdan del varón que se le apareció a Josué con la espada desenvainada? ¿Ustedes lo recuerdan? Que Josué le dice al varón que si era de los nuestros o de los enemigos. ¿Y qué le dice el varón a Josué? Que había venido, ¿como qué? ¿Como que había llegado? ¿Como príncipe de quién? Ayúdeme, ¿como príncipe de quién? ¿No han leído la referencia, señores? Oigan, un texto tan famoso de Josué y el varón con la espada desenvainada, que de hecho la Biblia dice que Josué se postró y lo adoró. Vamos a ver si alguien me ayuda. ¿En qué capítulo está? Escucha. Sí, perfectamente. Josué 5, 13 al 15. Josué, Samuel tiene 5 puntos adicional, porque yo pregunté. Josué capítulo 5. Del 13. Del 13 al 15. Ok, vamos a buscar esa referencia ahora mismo. Ok, ya la tengo. Del 15, del 13 al 15. Perfecto, yo lo tengo. Ok. Luego dice, y aconteció que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y aconteció que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda, dice otra referencia, desenvainada, en su mano, y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué interesante. Veamos el siguiente versículo. En este caso sería el 14. Y fíjese la respuesta que le da. Y respondió, no, más como príncipe del ejército del Señor ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Esa es otra referencia que tenemos, en este caso, en el Antiguo Testamento, de la voz audible del Hijo, no del Hijo encarnado, porque ya la encarnación la tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora surge la misma pregunta cuando hablé de la voz audible del Padre. Si muy pocas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo solamente hay 2 referencias, escucharon la voz del Padre
Y también con relación al Hijo, hay muy pocas referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, después de la resurrección y su ascensión al cielo, hay muy pocas referencias. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que tantas personas dicen que escuchan la voz audible tanto del Padre como del Hijo, pero no se nota el cambio? Esa voz no lo cambia, no se nota en su estilo de vida. ¿Cómo es posible? Dejo eso también sobre la mesa. Bueno, ya estamos claros con la voz del Hijo en el Antiguo Testamento. Yo creo que no hay que abundar mucho de la voz audible del Hijo después de su encarnación, porque tenemos los evangelios. Ahora, entremos a la tercera parte de la voz audible del Hijo después de su resurrección. Lucas dice que después de haber resucitado, se le apareció durante 40 días. Es decir, que Cristo durante esos 40 días, después de haber resucitado, interactuó con sus discípulos. Yo quiero aclarar, antes de entrar a la subdivisión del punto que tiene que ver con la voz audible del Hijo después de su resurrección y haber ascendido al cielo, quiero aclarar lo siguiente. Ustedes recordarán que cuando Jesucristo resucita, le dice a María que no lo tocara porque todavía no había subido al Padre. ¿Recuerdan esa referencia? Que el tercer lunes, sería el lunes antepasado, hicimos el señalamiento, que era que Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, una vez resucitar, de haber resucitado, tenía que entrar al lugar santísimo y presentarse ante el Padre Celestial. Por eso nadie podía tocarlo. Entonces, luego él retorna nuevamente y dura unos 40 días interactuando con su discípulo. Creo que estamos claros con esa parte. Ahora, qué interesante, porque después que Cristo dura los 40 días interactuando con su discípulo y asciende al cielo, aparecen dos varones, de acuerdo a Lucas, en el libro de Hechos capítulo 1, y le dice: varones Galileo, ¿qué estáis mirando? Porque este mismo Jesús que sube al cielo un día volverá. Me quedo con ese detalle. Qué interesante, porque después que se da esa expresión o esa experiencia o esa ascensión al cielo, ¿sabe qué? Únicamente, oiga bien, únicamente encontramos dos referencias en toda la Biblia, hablando en el Nuevo Testamento, donde se escucha la voz audible del Hijo. Vuelvo o reitero lo siguiente. No estoy hablando del espacio comprendido de esos 40 días que Jesús dura interactuando con los discípulos. No, estoy hablando a partir del momento cuando los dos varones o los dos seres celestiales le dicen a los que estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén, le dicen a los que estaban en Jerusalén, le dicen que ese mismo Jesús que sube al cielo un día volverá. A partir de ese momento, solo encontramos dos referencias en la Biblia donde Jesús de manera audible habló. Dos referencias. Por supuesto, la primera, hablando en este caso, hablando de Pablo, cuando Jesús se le aparece. Y quiero leer esta referencia, Hechos capítulo 9, en este caso a la altura del versículo 1, que es importante. Me ve el 9 que habla de la conversión de Pablo. Ok. Déjeme buscar el versículo 4 específicamente para ganar tiempo. Ok, ya lo tengo aquí. Fíjese, Pablo o Saulo en ese momento, ustedes saben que llevaba carta para perseguir a los creyentes. Cuando iba de camino, dice Lucas en el versículo 4, y él cayó a tierra
hablando de Saulo, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante, porque esa voz que Pablo escuchó no fue una voz, oiga, no fue una voz, en este caso, de un ser celestial, para que no vayamos a interpretar que fue un ser celestial. No, tampoco no fue una voz en visión. Oiga como dice el versículo 5 entonces, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le pregunta, en este caso, Saulo a la voz, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué indica esto? Que Pablo escucha la voz del maestro. Bueno, ¿cuál es la segunda referencia? Rápido ya, para salir de la voz audible. Bueno, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que esa segunda referencia tiene que ver con Juan en el libro de Apocalipsis. Todos sabemos cómo Juan en el libro de Apocalipsis dice que él tuvo que cuando se volvió para ver quién hablaba con él, ya ustedes saben qué pasó con Juan. Él describe ese personaje glorioso, lleno de gloria, de poderío, de majestad, hablando de Jesús. Pero fíjese, fuera de esos dos casos, no sé si usted ha visto otra referencia en el Nuevo Testamento, que Cristo después de resucitar, se le aparece 40 días a los discípulos, asciende al cielo, si alguien más le habla. Oiga, únicamente a Pablo, y dos, le habla ¿a quién? Le habla a Juan. No estoy hablando en visión, por eso hago el señalamiento. De manera que ya saliendo de la voz audible, si alguien tiene alguna duda o tiene algún aporte para que entonces de manera rápida hablemos de los instrumentos que Dios usó para traer la revelación. Porque los instrumentos están ligados básicamente al modo que Dios utilizó para traer la revelación. ¿Alguna duda o algún aporte? Ok, parece que no. Entonces entremos a los instrumentos. ¿Por qué decía que están ligados? Porque, por ejemplo, tenemos que hablar de los seres humanos y dos, tenemos que hablar de los seres celestiales. Hablando de los seres humanos, están ligados al modo porque ellos recibieron visión, ellos recibieron revelación, ellos recibieron palabra profética, de manera que no hay que abundar mucho en esto. Y los seres celestiales, bueno, todo el Antiguo Testamento está lleno de participación de ellos. Por ejemplo, Génesis 18, Génesis 19, puntualizando Génesis 18, que uno de los tres varones hay una cristofanía. Por ejemplo, en el caso de Daniel, en el caso de los evangelios, hablando de Mateo capítulo 1, hablando de Lucas capítulo 1, hablando de Hechos capítulo 10, cuando el ángel le habla a Cornelio, bueno, en el mismo libro de Hechos, cuando el ángel le habla, en este caso le habla a Ananías, en el caso, por ejemplo, del Apocalipsis, en el caso de Juan, que recibe todas esas visiones, todas esas informaciones a través de los ángeles, de manera que ese punto estamos claros sobre los instrumentos. Entonces, hablemos, si no hay alguna duda o alguna pregunta, hablemos de la recopilación. Y quiero retomar. Perdón, profesor. ¿Puede, por favor, volver a repetir lo que usted estaba diciendo sobre los ángeles cuando se le habla? Es Chanel que le habla. Ok, Chanel. Sobre los ángeles cuando se le aparecen aquí. Cuando usted estaba hablando sobre a través de los ángeles, creo que hablan. Ok. Y le mandan los mensajes a través de los ángeles. Ok. Entonces decía mi hermana Chanel y los demás que en todo el Antiguo Testamento tenemos la participación de seres celestiales. Por ejemplo, en el caso de Abraham, en el caso del mismo Lot, en el capítulo 19 de Génesis, en el de Abraham, el capítulo 18, en el caso de Daniel, que recibió
todas las visiones, todas las informaciones que Daniel iba a plasmar, en lo que hoy se conoce como el libro de Daniel, la recibió a través de ángeles. Aquí quiero aclarar que aunque usted no lea que diga la palabra ángel, sino que diga la palabra varón, como el caso de Daniel, lo que está hablando es de angelofanía. Angelofanía es cuando los seres celestiales se presentan a los seres humanos como si ellos tuvieran un cuerpo físico. Eso es una angelofanía. Sigo en el caso, por ejemplo, en el caso de José, que le habló el Señor a través de un ángel en sueño. En el caso de María, Zacarías, que también le habló a través de ángel. Ok, mi hermana Ana. ¿Tiene la palabra, mi hermana? Ok, escucha. Perfectamente, mi hermano, lo escucho. Los ángeles, viéndole de la perspectiva como mensajero, que traen un mensaje, y desde la perspectiva de que trae la palabra, ese pudiese recibirla, por ejemplo, tanto audible como en visión, en sueño. Pero en el caso, por ejemplo, de Abraham, se da algo peculiar. Hago el comentario para luego la pregunta. Se da algo peculiar, y es que ese ángel o ese varón que se le presentó cuando Sara, que le dijo que Sara se rió, ese personaje comía y bebía, porque le prepararon un cordero y torta, ¿verdad? Entonces, ese ángel que comía y bebía y traía un mensaje celestial, desde la perspectiva física, o fue una visión que vio Abraham, desde la perspectiva física, ese ángel tenía necesidades fisiológicas, si comía y bebía. Ok, le respondo a mi hermano Neftalí. Ok. Fíjese qué sucede. La angelofanía tiene dos funciones. Cuando un ángel hace una angelofanía en el Antiguo o Nuevo Testamento, lo hace con dos propósitos fundamentales. Número uno, con el propósito de pasar desapercibido entre los mortales. Lo hace. Pero, número dos, lo hace con el propósito de que el mortal no sea impactado de manera directa con la naturaleza o el poder que tiene ese ser celestial de acuerdo a su jerarquía. Permítame explicarlo de esta forma antes de hablar de la comida. Por ejemplo, cuando usted va a Génesis capítulo 32, el famoso o la famosa lucha que tuvo Jacob con el ángel en Peniel, que de hecho hay un famoso codo, que se luchó Jacob con el ángel de Jehová. Pregúntese cómo es posible que un ser limitado, en este caso, hablando de Jacob como un ser humano, pueda pelear y vencer a un ser celestial limitado, pero con una naturaleza superior a la naturaleza de los seres humanos. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque a ese ser celestial se le dio la orden de que luchara con Jacob en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, para él poder luchar en igualdad de condiciones, tuvo que luchar siendo una angelofanía. No puede luchar con Jacob siendo o presentándose como tal, como un ángel. Voy a aclarar. Ustedes saben, por ejemplo, en Génesis 19, lo han leído. Noten que de repente dice Génesis 18 que dos varones salen ¿para dónde? Para Sodoma y Gomorra. Pero luego en el mismo capítulo 19 habla de que los ángeles extendieron su mano y entraron en este caso, entraron a la casa. ¿Por qué? Porque cuando ellos están en la angelofanía, están limitados para poder ejercer su poder de acuerdo a su jerarquía. Por eso es que cuando están en la angelofanía, eso le permite participar de los elementos del mundo físico como si fueran humanos, le permite participar. No indica esto
que aunque de manera externa se ven como seres humanos, no indica esto. Ellos tienen la capacidad de internamente transformar su naturaleza celestial en una naturaleza física y en consecuencia generar un sistema, en este caso un sistema digestivo, que es el que tiene que ver con la alimentación, como los demás seres humanos. No, ahora usted diría, pero pastor, entonces ¿cómo comen? Bueno, porque tienen la capacidad, escuche lo que estoy diciendo, tienen la capacidad de absorber en este caso el líquido, fuera jugo, fuera agua, o en este caso el alimento sólido, y cuando entra a su interior, ellos tienen la capacidad de ¿qué? De desmenuzarlo o desaparecerlo, si usted quiere llamarlo de esta forma. Y no es porque tienen en la angiospermia, lo que sería el sistema excretor, que es el que tiene que ver con la expulsión de los desechos sólidos del organismo o del intestino, en este caso grueso. No lo tiene. Pero recuerden, señores, que estamos hablando de seres celestiales que pueden ingerir el agua, ingerir algo sólido, internamente tienen esa capacidad de desmenuzarlo, desaparecerlo, porque el hecho de que ellos externamente se muestren como humanos no quiere decir internamente que pierden sus facultades como seres celestiales, aunque no la pueden ejercer de manera o libremente no la pueden ejercer, tiene la limitación. Por eso que usted va a encontrar, por ejemplo, que ellos comieron por esa razón. Si alguien más tiene alguna duda en ese particular o algún aporte, lo puede hacer. Ok, mi hermano. Entonces, creo que estamos claros con el asunto de los instrumentos. Estamos claros. Ahora bien, quiero precisar, los ángeles, escuche bien, aunque en hebreo dice que están al servicio, en este caso, del pueblo de Dios, lo dice en hebreo, pero eso no quiere decir que los ángeles son muchachos demandados de nadie. Quiero aclarar ese punto. No son muchachos demandados. Ningún ser humano, escuche bien, tiene la facultad de darle orden a ningún ser celestial, sino que ellos actúan en consecuencia con lo que Dios determina que ellos hagan. Hago eso aclarando porque no escucha tanta gente supuestamente dándole órdenes a los seres celestiales. Y reitero, ningún ser humano tiene la facultad de darle órdenes a ningún ser celestial, ningún ser humano, sino que ellos actúan en consecuencia de lo que Dios le establece, simple y llanamente. Entonces, entremos de manera rápida porque quiero dedicar un poco de tiempo al último tema, porque de todos modos voy a tener que seguir relacionándolo con los temas anteriores. Cuando hablo del último tema me refiero a interpretación, iluminación y aplicación. Entonces, de manera rápida, yo creo que todos estamos de acuerdo en la forma como se recopiló la Biblia o los revelados. Digo la forma porque si hablamos de nuestra Biblia, estaremos hablando, por ejemplo, se recopiló, hablamos del Pentateuco, hablaríamos de qué, de los libros históricos, hablaríamos de los libros de sabiduría, hablaríamos de los libros proféticos, ya sean profetas mayores o profetas menores, y en el Nuevo Testamento entonces estaríamos haciendo mención de los evangelios sinópticos, del evangelio de Juan, de qué más, del libro histórico, en el caso del libro de los Hechos, de las cartas paulinas, de la carta de los hebreos, de las cartas universales y del libro profético que sería Apocalipsis. Es decir, fue como se recopiló los revelados. Claro, si estamos hablando de la Biblia hebrea, entonces sería de la siguiente manera, a través de la ley o la Torá, como se le llama, a través, por ejemplo, de la escritura, y tres, a través de los profetas. Fíjense qué interesante, no dije las escrituras, dije la escritura, porque la escritura comprende
esos libros que nosotros llamamos históricos, más los libros de sabiduría en relación con la Biblia hebrea. Ahora bien, ya en el Nuevo Testamento, cuando usted escucha la referencia, las escrituras se está refiriendo tanto a la Torá como a la escritura, como a los profetas, para que tengan eso siempre en cuenta. Por eso no voy a detenerme en la recopilación, porque todos estamos claros. Ahora viene el punto central de esta noche, y me refiero a la interpretación, iluminación y aplicación. Qué interesante. Hay una palabra que me gusta emplear cuando hablo de interpretación, y es la expresión de que a veces parecemos sastres. Es decir, tomamos un versículo, usted sabe que el sastre agarra y empieza y corta un trazo y corta aquí, corta la tela de este lado, la corta de aquel lado. Y asimismo, algunas personas cuando van a la Biblia parecen sastres porque empiezan a tomar cierta palabrita de los versículos, empiezan a tomar cierto versículo del capítulo y empiezan a sacarlo de su contexto. Para yo hablar. Ok, mi hermana Ana o mi hermano Neftalí, tiene la palabra. Yo, profe. Bueno, es que estamos en el mismo dispositivo, entonces para eso. Que tome la ok. oportunidad. Que yo quería preguntarle, profe, que usted no habló de la voz audible del Espíritu Santo. Ay, gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, la voz audible del Espíritu Santo, tenemos muchos casos. Por ejemplo, ustedes saben, el Espíritu le habló a Felipe con relación al eunuco, ¿lo recuerdan? Hechos capítulo 8. 2. También Hechos capítulo 13, cuando dice que el Espíritu Santo dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Es decir, que en el Nuevo Testamento hay muchas referencias, solamente mencioné esas dos, del Espíritu Santo hablando. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, se da aquella famosa reunión y dicen los líderes, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es obvio que el Espíritu Santo habló en esa reunión, habló. De manera que si el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se comunica con la iglesia. Muchas veces, claro, lo puede hacer a través de alguien en particular, pero también él de manera personal habla. Alguien diría, pastor, ¿y cómo de manera personal? Claro, mi hermano, porque él puede hablarle al oído a alguien. Una cosa es, incluso puede hablarle al corazón. Ahora, cuando le habla al corazón, quiero diferenciar que cuando el Espíritu Santo le habla al corazón a alguien, primero le habla a su espíritu, y el espíritu humano entonces susurra esa palabra al alma. Pero cuando el Espíritu Santo habla al oído de alguien, le está hablando de manera audible. Por eso muchas veces hay personas que escuchan la voz del Espíritu Santo y creen que es la voz de un ángel, o viceversa. A veces escuchan la voz de un ángel y creen que es la voz del Espíritu Santo. Pero sí, el Espíritu Santo habla. De hecho, parte de su ministerio en la iglesia es hablarle a la iglesia. Lo que pasa es que lamentablemente hablamos tanto en el púlpito, hablamos tanto en la prédica, hablamos tanto que no le permitimos a él que hable. Pero él habla, y no necesariamente a través de alguien en particular. Él de manera audible también habla. Señor, es una voz que retumba. Es una voz que cuando él habla, óigame, penetra hasta lo tuéstano de la gente, lo hace temblar. Es una voz muy potente. Ok, el usuario, mi hermana Chanel, creo que es, tiene la palabra. Sí, ella misma. Una pregunta, ¿el Espíritu Santo habla a través de revelación? Otra cosa que quiero aportar. Para poder, usted me corrige, para poder escuchar esa voz audible del Espíritu Santo, creo que volvemos al tema de cuando usted explicaba de la conexión que hay que tener con el Padre, de la comunicación que debemos de tener y del discernimiento de espíritu. ¿Me responde? Sí, ok.
Fíjese el problema que nosotros tenemos. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Dios siempre ha hablado. Claro está, no a todo el mundo de manera audible. Ya en el Nuevo vimos las dos referencias del Padre hablando. En el Nuevo Testamento ya vimos algunas referencias del Hijo hablando y también vimos referencia del Espíritu Santo hablando. Pero ¿cuál es el detalle? Yo quisiera como establecerlo de esta forma para que nos entendamos. Hay que tener cierto nivel de consagración o comunión. Les recuerdo a mi hermano Neftalí que cuando hablo de comunión estoy hablando de cosas en común. Y expliqué aquella vez acerca de la oración. Pero que retomo el punto que estoy enfocando. Fíjese, el nivel de comunión que hay que tener para escuchar la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es mayor que el nivel de comunión que hay que tener para escuchar a un ángel hablando. ¿Por qué? Bueno, si te va a Hechos capítulo 10, un ángel le habló a Cornelio. Claro está que fue en visión, pero le habló a Cornelio. Y le dijo a Cornelio que mandara a buscar a Pedro, que él iba a decir lo que tiene que hacer. De manera que hay una referencia de un ángel hablando de una persona que no tenía vamos a decir, una conexión con Dios. Ahora, fíjese lo interesante. El nivel de comunión para que Dios nos hable, ya sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es mayor que el nivel de comunión que se exige con un ángel. Pero escuche bien ahora, el nivel de comunión que hay que tener con Dios para que use un ángel para hablarnos es mayor que el nivel de comunión cuando Dios nos habla a través de una segunda persona. ¿Ven los niveles? Así mismo pasa con el asunto del discernimiento de espíritu. El nivel de comunión va a reflejar la operación del don de discernimiento de espíritu en esa vida. Por eso es que hablamos de niveles, y los niveles no se muestran en las cosas normales. ¿Por qué digo las cosas normales? Porque note, ¿qué es normal en la iglesia? Que una gente hable lengua. ¿Qué es normal en la iglesia? Que una gente dance. No estoy hablando de esas cosas. No, cuando hablo de cosas normales, que no son muy común, hablo de discernimiento de espíritu. Por eso mi hermana Chanel tiene razón. El Espíritu Santo revela, él habla, pero el nivel que él requiere es mayor. Por eso muchas veces tiene que auxiliarse de una segunda persona que tiene ese nivel para Dios a través de esa persona. Entonces, poderte hablar. Mi hermana Chanel de nuevo. Buenas noches, Dios bendiga, Graviel, en esta ocasión, pues yo lo pasé, estamos bien, juntos. Ella y yo aquí cogiendo la clase. Es una realidad, por eso es que dice la Biblia que cuando nosotros tenemos un nivel de comunión sagrado, una vida apartada, dice que el Espíritu revela al Padre y el Espíritu revela lo del Padre a nosotros. Por eso es que nosotros como creyentes debemos de conocer, de tener conocimiento cuando nosotros tenemos la capacidad de recibir el mensaje directamente del Espíritu. Eso cuando tenemos una vida de consagración. Fuera de ahí es difícil de que nosotros podamos tener ese contacto directo con el Espíritu Santo, ya que él exige ciertos niveles de consagración para hablar directamente con el hombre. Así mismo, mi hermano Gabriel, es una realidad incuestionable que muchos la quieren negar. Pero mis hermanos, lamentablemente, si usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, y él quiere comunicarme algo, porque él tiene que mandarme el mensaje a través de una segunda persona. Yo creo que eso debe ser preocupante para mí. Una cosa es que él me diga algo y a través de una segunda persona me confirme lo que ya me había dicho. Son cosas diferentes. Yo quiero también aclarar, no estoy hablando de una enseñanza, porque entonces ahí entramos que hablando del Hijo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, que a uno constituyó maestro. Son cosas diferentes, mi hermano. Estamos hablando de ese mensaje personal que él me quiere dar a mí.
de ese mensaje sobre mi vida, sobre lo que Él tiene para mí a futuro, a corto, a mediano plazo, lo que Él va a hacer con mi familia, lo que va a hacer con mi matrimonio. Esas informaciones que me atañen a mí de manera directa, de manera personal, ¿por qué tiene que usar una segunda persona para comunicármela? Eso es una evidencia de que mi grado de comunión no es el pertinente para que Él me pueda hablar to face o de manera personal. Retomo. Una cosa es que Él envíe una segunda persona a confirmar lo que ya Él me ha dicho. Son cosas muy diferentes. Pero que siempre me esté hablando a través de alguien, que siempre me esté dando un mensaje personal a través de una segunda persona, yo creo que hay que examinarnos en ese sentido. Creo que hay que hacer un stop. Y decir, no, algo está pasando que si yo tengo el Espíritu Santo que me pone a sentir ríos de agua viva, me pone a hablar lengua, siento fuego, siento gozo, ¿y por qué no me puede hablar? Yo creo que eso es preocupante, mi hermano Gabriel y los demás. ¿Alguien más para que podamos continuar? Bueno, no sé aquí ahora si Ana o Neftalí, pero tienen la palabra. En la parte, por ejemplo, que usted expresa de que por qué hoy en día se necesita, por ejemplo, de que tenga que venir alguien y desde el púlpito muchas veces públicamente decir lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer con tu familia, muchas veces lo que está atravesando en el hogar. La gente llora, la gente cae al piso, se hace el videíto que se necesita para la red y todo eso. El punto es el siguiente. Nada comienza de la nada. Todo tiene un comienzo y ese comienzo muchas veces no nace en la presencia de Dios o en un mover del Espíritu Santo. ¿Me explico? El evangélico pentecostal, de línea pentecostal, le gusta emular mucho lo que hacen los que están supuestamente arriba o en eminencia. Y eso es lo que ha generado que hoy en día uno que venga y haga ese acto que usted mencionó, se le llama profeta. Porque dice eso, se le llama profeta, hacer video y por ahí. Inclusive ya hay un protocolo, yo lo digo como predicador, hay un protocolo en el cual se dice que hay que tener su video para que los pastores vean e inviten a uno. Yo he escuchado eso. No es que critico que se suba un video para que el mundo vea que el poder de Dios es real, pero hay cosas que a veces se nota como que realmente la intención nunca fue como que Dios hablara. La pregunta es, en ese mover que está sucediendo, ¿qué tanto está Dios obrando? Ok. Una vez me hicieron una pregunta similar y respondí como muchas veces he respondido. Y es lo siguiente. ¿Qué culpa tiene el pueblo del instrumento? Me explico. Muchas veces el instrumento lo hace por falta de entendimiento. Por eso es que yo hablo de administración y ministración. Administración tiene que ver con gestión, tiene que ver con la capacidad gerencial del instrumento, en este caso de la persona en la cual Dios deposita el don, deposita el talento, deposita el ministerio. Yo creo que mi hermano Gabriel, que habla mucho de liderazgo, creo que está totalmente de acuerdo conmigo, donde hay personas que ministran, pero no administran, porque retomo, la palabra administrar tiene que ver con gerencial, tiene que ver con dirigir, tiene que ver con planificar, tiene que ver con coordinar. Si usted quiere agregarle el elemento, tiene que ver con hacer las cosas de manera prudente, de manera ética. Por eso hay un sinnúmero de personas, y ahí englobo muchas personas que son profetas, y de verdad Dios los llama a profeta, pero no tienen la capacidad de administrar, lo que hacen es que ministran. Y por eso muchos de ellos hacen cosas como decir profecía en público a alguien, que son profecía personal para esa persona, donde deberían llamarlo y al oído susurrarle lo que Dios le manda a decir. Ahora hay un tipo de profecía
donde Dios es el que indica que se haga público. Ustedes en ese mismo orden, siguiendo la línea de tu hermano Neftalí, hay personas que para ganar el rating, Dios le dice, le trae la palabra para alguien y ellos y una palabra personal para esa persona y ellos la hacen público. Pero Dios, tomando en cuenta a su iglesia o esa congregación o a ese hermano que está pasando por una situación delicada y necesita la palabra, Dios trae la palabra. Ahora, se supone que el que ministra debería aprender a administrar. Por eso que yo soy de aquellas personas que creen que antes de enviar a alguien tenemos que orientarlo, tenemos que capacitarlo, pero el punto es que muchas de esas personas, mi hermano Neftalí y los demás, no se dejan orientar, no se dejan capacitar. Y entonces las consecuencias, ¿quién paga la consecuencia? El pueblo. Por eso yo creo que si los pastores que caen en esa práctica, que creo que son los primeros que están permitiendo que la misma se siga propagando, si ellos le ponen un stop y dicen, no, a partir de la fecha vamos a ponernos de acuerdo, ese tipo de personas que caen en ese tipo de práctica, no vamos a invitarlo. Yo creo que eso se acaba. Pero imagínense usted, si de repente para invitarme a mí, lo primero que hacen es que entran a las redes para ver un video mío, para ver si supuestamente hay mover. Así que vamos a dar la palabra al usuario ahí que levantó la manito ahí. Bueno, parece que ya. Ok. Es lamentable, Cuello, que la iglesia esté viendo ese tipo de realidades. Y estoy con Neftalí, ya que nosotros no somos tal vez el gran predicador, pero de vez en cuando predicamos. Y muchas personas siempre te piden eso cuando no te han visto tal vez predicar, tal vez por miedo, pero siempre te dicen, varón, enviamos un video tú predicando donde Dios te está usando. Y yo soy de lo que digo, que y esto se ha vuelto como una monotonía, una práctica muy utilizada, muy común. Entonces, ¿qué esto está haciendo? Que es lo mismo que usted acaba de decir. Una gente, un día, Dios le plació en su misericordia usarlo, moverse a través de él, y ya él utiliza ese video para mandárselo a todo el mundo porque ya él es un gran predicador. Y sin embargo, son personas que no tienen conocimiento de la palabra, no tienen fundamento bíblico, no son personas que han sido bien doctrinadas, y cuando van, entonces producen los estragos del evangelio, porque le hacen tanto daño al evangelio que públicamente dan mensajes que no deben de ser para la calle, sino deben ser para una iglesia, pero la falta de conocimiento es la que llevan a que cosas como esas sucedan. Así es, mi hermano. Yo gozo del privilegio, para continuar, gozo del privilegio, Dios bendiga a mi hermano Oniel, yo gozo del privilegio que aparte de maestro y pastor, también soy predicador. Gracias al Señor. Y por eso puedo hablar con cierta propiedad de ciertos temas. Pero ayer hablaba con un evangelista que está radicado en Estados Unidos y le decía que si se puede hacer una balanza entre prudencia, llámele administración, gestión, llámele entendimiento, como usted quiera, entre administración, dos, entre tener presencia, aportar gloria o nivel de unción, y tres, y conocimiento. Si podemos hacer una balanza entre esos tres elementos, vamos a marcar la diferencia. Pero muchas veces la exigencia que hay en el mismo pueblo de Dios está provocando que muchas personas de mente débil, que no tienen identidad, porque una persona que tenga identidad de reino, óigame, por más que le digan, no va a cambiar su identidad, pero no tienen identidad, ¿qué hacen? Se meten, por usar una palabra popular, se meten a esa ola. Vamos a continuar. Entremos a la parte de la interpretación, y me quedé hablando de que parecemos sastres, recortando. Señores, uno escucha cosas en predicadores, independientemente de que sean de renombre o no, porque ese es el detalle,
que anteriormente no escuchaba cosas en predicadores que estaban subiendo. Y le decía, bueno, pero es normal porque va creciendo, se va a ir mejorando, va a ir madurando, pero el problema ahora es más grave, porque escuchamos personas de renombre, personas que usted sabe que están en la élite de la élite de la élite de la élite de los predicadores, de los profetas, del pastoral, y salen con cosas que uno dice, Dios santo. Por eso la importancia de interpretar. Fíjese que no existe, escúcheme bien, no existe una interpretación dual de un texto. Cuando digo dual, me refiero que se puede interpretar de una manera y luego se puede interpretar de otra manera. No, toda la Biblia, todo texto bíblico, escuche bien, tiene una sola interpretación, no tiene más. Escuche lo que estoy explicando. Todo texto bíblico tiene una sola interpretación. No importa que sea del Antiguo o Nuevo Testamento, tiene una sola interpretación. En este caso, como se le llama al que interpreta la Biblia, al hermeneuta o exégeta, se le llama al que hace el exégesis, tiene que procurar, investigar, indagar cuál es esa interpretación y, claro, aplicando los parámetros para tales fines. Porque no es recomendable que usted tome un texto y lo saque de su contexto. Bueno, en ese sentido, déjeme rápido explicarle. Hay cosas bíblicas, 2, hay cosas antibíblicas y 3, hay cosas extrabíblicas. ¿Cuáles son las cosas bíblicas? Las cosas bíblicas es donde la Biblia establece una postura. Y en ese contexto, dentro de las cosas bíblicas, tenemos que dividirla en 2 partes. Número 1, entre los principios eternos, que ya hemos hablado de eso. Y 2, entre los principios contemporáneos. Los principios eternos son los que establecen la doctrina bíblica. Cuando hablo de doctrina bíblica, estoy hablando de aquellos elementos o aquellos postulados que le dan identidad a la iglesia como tal, o al cuerpo de Cristo, o al pueblo de Dios. Y por mencionar algunos principios bíblicos o algunos principios eternos, hablemos de la fe, la obediencia, la humildad, ¿qué más? La oración, ¿qué más? ¿Qué más? Aparte de la obediencia, ¿qué más? La humildad, bueno, la misma participación del Espíritu Santo, son elementos que se convierten en principios bíblicos porque son principios eternos. Pero los principios contemporáneos, dentro de lo que son las cosas bíblicas, están en la Biblia para traer la enseñanza, simplemente para que tomemos de ahí la enseñanza. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hablar de un tema o de un punto en específico? Por ejemplo, Pablo dice que no le he permitido hablar, ¿dónde? A la mujer en la congregación. Ahí la enseñanza es que había un problema de reverencia. Y Pablo, para corregirlo, entonces hace el aplicativo. De manera que ahí tenemos un principio contemporáneo. Así que, en resumen, dentro de las cosas bíblicas encontramos los principios eternos, los principios contemporáneos. Pero cuando hablamos de las cosas antibíblicas, aquí es el punto de la interpretación. Es cuando se quiere forzar la Biblia para que ella diga lo que no dice. Es decir, empezamos a recortar, empezamos a tomar palabras de la Biblia para decir que la Biblia dice tal o cual cosa. Por eso muchas veces cuando a mí me suelen hacer preguntas, yo le digo a la persona, vamos a leer la Biblia primero. Vamos a leer la Biblia, porque muchas veces te empiezan a decir que la Biblia está diciendo, pero no está diciendo lo que ellos quieren que diga. De manera, esas son las cosas antibíblicas. Cuando se toma el mismo texto para forzar, para que el texto diga lo que no está diciendo. Y ya las cosas esta bíblica son aquellas informaciones o aquellos temas donde la Biblia guarda silencio
Y entonces tenemos que consultar fuentes externas. En este caso, hablo de comentario bíblico, Biblia de referencia, concordancia, comentario, Biblia de estudio, son las cosas extrabíblicas. Ahora debo precisar que ninguna fuente que venga de las cosas extrabíblicas está por encima de las cosas bíblicas o de lo que diga la Biblia. De manera, ok, vamos a ver la palabra nuestra hermana Ana o Neftalí. Ok. Un aporte de la parte extrabíblica. Por ejemplo, hay un pastor que es de la India, se llama el pastor Pillai. Él escribe un libro que se llama Una luz a través de la ventana de Oriente, donde él explica que la perspectiva de ver algunos puntos en Oriente no es lo mismo que aquí en Occidente. Por ejemplo, y él cita el punto del mendigo. Esto lo hago como un aporte. El mendigo aquí en Occidente, aquí en esta parte del mundo, el mendigo es una gente que lo tenía todo, pero lo perdió. Aunque esté en salud, tiene que ir a mendigar para poder conseguir algo. Pero él dice que allá en Oriente, en la India, de esos lados del mundo, el mendigo no necesariamente debe de haber perdido el dinero. Por ejemplo, si perdió la salud, si tiene una enfermedad terminal que el dinero no le puede dar, ellos se tiran a la calle a ver, esa es la idiosincrasia, a ver si el Dios de los cielos o ese sol superior que quizás ellos no conocen tiene misericordia de ellos y los salva. Y él da esa explicación extrabíblica para darle entendimiento del paralítico que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Él explica eso, pero ya hay una fuente extrabíblica que cuando nosotros la leemos nos da un entendimiento de cuál es el pensamiento de allá. Porque la gente dice, pues muchos predicadores dicen, por ejemplo, pero ¿y quién era que ponía este hombre todos los días ahí? Porque un hombre que no tenía nada, que iba a mendigar, no, él tenía, porque para que una gente lo carguen todos los días, lo lleven a un lugar, mínimo tiene que ser un hacendado. Ahora, no tenía eso que el dinero no podía comprar, que era recibir ese milagro. Yo tengo una copia de par de hojas de ese hombre por ahí. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, se acabó el tiempo de estar inventándose cosas del pasaje para poder dar una explicación. ¿De cuánto? Hermano Neftalí, por el aporte. Buen aporte. Por eso ustedes siempre me van a escuchar que yo hablo del contexto histórico, contexto cultural, contexto remoto, contexto inmediato. Siempre ustedes notan que yo hablo de contexto todo el tiempo. Y generalmente cuando alguien me hace una pregunta, yo le digo, bueno, hay que ir al contexto. No podemos dejar de dar el contexto. Por eso es que a la hora de interpretar la Biblia, mis hermanos, hay que tomar en cuenta el contexto cultural para que nos evitemos conflicto. Pero siguiendo en ese mismo orden, ya le decía que cada texto de la Biblia tiene una sola interpretación. Ahora, ¿dónde entra la iluminación? Retomamos de nuevo la relación o la comunión con el Espíritu Santo. Señores, el único, escúcheme bien, las herramientas que nos provee la homilética, en este caso la hermenéutica, debo decir, y cuando hablo de las herramientas, hablo de los diferentes contextos, hablo, por ejemplo, de ver el lenguaje que se usa, si es literal, si es simbólico, si es figurado. Hablo de toda esa plataforma que nos provee la hermenéutica para interpretar la Biblia. Tiene su importancia, pero no podemos dejar de lado la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué es la iluminación del Espíritu Santo? La iluminación del Espíritu Santo no es más que la intervención del Espíritu en el texto para darnos a entender qué fue lo que él quiso dejar dicho en el texto. O claro que expliqué. ¿Por qué dejar dicho? Porque ya el texto está escrito. Se le dio a una persona que escribió de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su estilo de vida. Y ahí entra la iluminación del Espíritu Santo.
Alguien tal vez diría, pastor, entonces eso quiere decir que yo lo que necesito es solamente tener comunión con el Espíritu Santo y no necesito estudiar la Biblia, no necesito auxiliarme de la hermenéutica, no necesito tener comentarios bíblicos, Biblia de estudio. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted y yo necesitamos esas informaciones para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere iluminarlo en el texto. Y yo siempre pongo como ejemplo a Pablo. Pablo fue educado a los pies de ¿quién? A los pies de Gamaliel. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro en su tiempo. Era de hecho el maestro por excelencia. Sin embargo, cuando vemos cómo el Espíritu Santo empezó a iluminarle a Pablo las verdades en ese caso, en las Escrituras, hablo de las Escrituras, me refiero en este caso a la Torá, a la Escritura como tal, y 3, me refiero a los libros proféticos. ¿Cómo Pablo recibe esa iluminación? Pero Pablo pudo entenderla, pudo asimilarla en virtud de los conocimientos adquiridos por medio de su maestro Gamaliel. De ahí es la importancia de esas informaciones. Es de ahí que cuando combinamos el grado de información que recibimos con nuestro grado de comunión con el Espíritu Santo, le permitimos al Espíritu Santo que nos pueda iluminar ciertas verdades en el texto, que para poder entenderla necesitamos tener esas informaciones a mano. Bueno, voy a poner un caso. Sí, voy a poner este caso. Ustedes saben que hay un sinnúmero de gente que dice, se me apareció Cristo. ¿Cierto? Se me apareció el maestro. Ahora, vamos a la Biblia. Y usted va a notar que después de su ascensión al cielo, dame bien, reitero, hay un sinnúmero de gente que dice que Cristo se le apareció de manera literal, porque una cosa es que se le aparezca en visión, o que se le aparezca en sueño. Estoy hablando de manera personal, de manera literal, o como diría un amigo mío o una amiga mía, físicamente, que se le aparezca. Físicamente. ¿Sabe una cosa? Que cuando vamos a Hechos y vemos el contexto, en este caso, el contexto remoto de la Biblia. ¿Cuál es el contexto remoto de la Biblia? El contexto remoto de la Biblia es el contexto general. Empezar a ver esta información en toda la Biblia. Pero ¿cómo yo lo sé? Porque tengo el conocimiento del contexto remoto. Y cuando voy a toda la Biblia, me voy a encontrar que en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que los 2 varones le dijeron a los judíos, varones Galileo, este mismo Jesús que sube al cielo volverá. Pero ¿cuál es ese día? Ese es el punto. ¿Cuál es ese día? Bueno, cuando seguimos leyendo en el contexto remoto de la Biblia, vamos a entender que ese día será, como dice Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, será cuando Él venga a arrebatar la iglesia. De manera que por eso es que tomando esta información, puedo entender lo que el Espíritu Santo me está iluminando con relación a la ascensión, o cuando, mejor dicho, o al descenso, cuando Cristo venga del tercer cielo a buscar la iglesia. La puedo entender, pero ¿por qué tengo esa información? Por eso es que necesitamos estudiar la Biblia. Por eso es que necesitamos las herramientas, porque hay cosas entonces que no vamos a asimilar. Bueno, sigo con Pablo, pero quiero ponerle quiero agregarle el elemento de Pedro. Ustedes no saben que Pedro nunca entendió la iluminación que el Espíritu Santo quería traerle con relación a los gentiles. Pedro nunca la entendió. ¿Por qué Pedro nunca la entendió? Retomo. La iluminación que quería traerle el Espíritu Santo, la iluminación con relación al Antiguo Testamento, con relación a los gentiles que también estaban dentro del plan de salvación,
el Espíritu Santo trató de traerle la iluminación a Pedro. ¿Nunca le entendió? Bueno, voy a dar algunas referencias. Hechos capítulo 10. ¿Ustedes recuerdan la visión que tuvo del lienzo? ¿Recuerdan? Y luego el Espíritu Santo le envía a la casa de Cornelio, pero me quedo con Hechos 10 primero, con la visión. ¿Qué le respondió Pedro a la voz que le hablaba? Y todos estamos de acuerdo que es la voz del Espíritu Santo. ¿Qué le respondió cuando le dijo la voz, mata y come? Le dijo, ninguna cosa inmunda mis labios han tocado. Lea los Hechos capítulo 10, que no voy a leerlo por razón de tiempo, porque no quiero extenderme después de las 9. Lea los Hechos capítulo 10 en su casa. Oiga, le dice, el Espíritu le dice, come, cosa inmunda. Y él dice, no, que no. Porque el Espíritu Santo estaba tratando de traerle la iluminación a Pedro sobre los gentiles que también estaban dentro del plan de salvación. No lo entendió. De hecho, yo diría, pastor, entendió porque fue donde Cornelio no entendió. Porque si usted sigue leyendo, después de la visión, cuando Pedro se desplaza a Cornelio, ¿sabe qué? Se llevó, dice la Biblia, a los fieles de la circuncisión. Y luego que se derramó el Espíritu Santo, no, antes de, ¿cómo Pedro inició el discurso? ¿Ofendiendo a los gentiles? Bueno, yo lo voy a buscar, eso quiero leerlo rápido, para que podamos apreciar. Hechos capítulo 10. Deme un momentico, por favor. Hechos capítulo 10 y buscar esa referencia. Déjenme ver. Bueno, aquí voy, déjenme ver. Quiero buscar ese versículo específicamente. Ok, déjenme ver si alguien me ayuda. Ok, dice la voz. Voy leyendo, déjenme hacer cambio aquí en la lectura. Ok, ahí estoy, voy a ir leyendo, cambiando y leyendo. Dice, y le vino una voz, estoy en Hechos capítulo 10, versículo 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Oiga la respuesta de Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, oiga, le está respondiendo al Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás, ¿a qué le suena esa expresión? Luego, oiga lo que dice el 15, y volvió la voz a decir la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Sigo leyendo, déjenme buscar el versículo donde Pedro llega a la casa de Cornelio. Bueno, el versículo, déjenme ver donde Pedro llega a la casa de Cornelio, donde empieza a hablar, que es el que me interesa. Déjenme ver. Luego dice el 21, entonces Pedro descendió a los varones que le eran enviados por Cornelio y dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido? Escuche ahora cuando Pedro llega donde Cornelio, que es lo interesante, lo que me interesa. Déjeme buscar el versículo específicamente. Oiga el versículo 25. Y como Pedro entraba, Cornelio le salió a recibir y cayendo a sus pies le adoró. Ok, eso era común, que se equivocó Cornelio, un gentil. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, que yo mismo también soy hombre. Hasta ahí va bien, Pedro. Hasta ahí va bien, Pedro. Hasta ahí va bien. Ahora, fíjese el versículo 28, lo que Pedro le dice a Cornelio. Y les digo, vosotros sabéis bien que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación. Más me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Te diría, pastor, el hombre entendió. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que no entendió. De hecho, más adelante en Gálatas, Pablo reprende a Pedro y le dice, y lo reprende porque dice en Gálatas que cuando venían los fines de la circuncisión, Pedro se apartaba de los gentiles y dice que Pablo resistió a Pedro cara por esta tierra. Señor, el Espíritu Santo trató de iluminarle en el texto a Pedro, pero como no tenía ese conocimiento tan amplio como lo tenía Pablo de las Escrituras, no pudo entender, no pudo aceptar esa iluminación. Por eso que tenemos que estudiar la Biblia, señores,
porque habrán verdades y verdades que vamos a tener que necesitar ese conocimiento para aceptar la iluminación que nos está trayendo el Espíritu Santo. Reitero, no es que el Espíritu Santo necesita el conocimiento para iluminar, no. Usted y yo que necesitamos el conocimiento, la información para asimilar tal revelación. Bueno, déjeme dejar a Pablo de lado. Mencionemos a Moisés. Señores, lo que recibió Moisés, eso fue fuera de serie. Bueno, te diría, bueno, Moisés, está bien, voy a dejar de lado a Moisés. Y hablemos, por ejemplo, de Daniel. Que Daniel está reconocido como un hombre sabio. Señores, lo que Daniel recibe a nivel escatológico está fuera de serie. De hecho, cuando se está enseñando Apocalipsis, ¿sabe lo que se recomienda? Se recomienda que para entender el Apocalipsis se estudie conjuntamente con el libro de Daniel, porque Daniel tiene una profundidad escatológica fuera de serie. Ahora, ¿cuál es el conocimiento de Daniel? Sigo mencionando casos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el conocimiento, por ejemplo, de Isaías, que era un hombre letrado? ¿Cuál es el conocimiento de Jeremías, que fue sacerdote? Pero analice entonces los escritos de Jeremías, el escrito de Isaías. Es decir, que ¿qué es importante esto? Para poder asimilar lo iluminado, necesitamos esas informaciones. Una vez que entendemos a través del Espíritu Santo lo que Él iluminó y lo podemos interpretar de manera correcta, entonces ahí es que podemos aplicar. Lamentablemente hay gente que van aplicando sin entender el texto. Eso no es recomendable. Por eso estamos hablando de comprendiendo la Biblia. Si usted quiere de manera efectiva, primero interprete basado en los conocimientos adquiridos y combinado con la iluminación del Espíritu Santo, y luego que entendemos, aplicamos. No se atreva a aplicar un pasaje de la Biblia sin antes interpretarlo de manera correcta. No se atreva, porque será un error gravísimo. Y no solamente esto, que será muchas las personas de manera negativa pueden ser afectadas. Así que lo recomendable es que nosotros podamos primero interpretar. Bueno, se dando la idea de Jesús, de que gente lo han visto, señores, ya le expliqué donde la Biblia dice cuándo Jesús volverá a la tierra. Y no es que va a pisar tierra, se va a suspender en las nubes cuando venga a buscar la iglesia. ¿Y sabe cuándo será? La primera vez, claro, después de haber ascendido, congelación, después de haber hablado 40 días con los discípulos. ¿Sabe cuándo será la primera vez que va a pisar tierra? Pues cuando Él venga a buscar la iglesia, Él no va a pisar tierra porque se va a suspender en las nubes. Y solamente aquellos que vamos a ser arrebatados, vamos a verlo. Pero ¿cuándo será la primera vez que Él va a pisar tierra? Antes de darle ese dato, vamos a darle la palabra a nuestra hermana Ana o nuestro hermano Neftalí. Amén, amén. Me Profe, surgió una cuando pregunta pueda. que estaba informando. ¿Cómo puedo darme cuenta de que estoy leyendo o interpretando la Biblia correctamente? Obvio, uno a veces entiende que está en lo correcto o que la opinión de lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy interpretando es así. ¿Cómo puedo yo identificar cuándo es correcto y cuándo no? Ok, le respondo a nuestra hermana Ana. Primero empecemos con el principio, o sea, el principio eterno o la doctrina bíblica. Recuerden que el principio o la doctrina bíblica es aquel que lo encontramos refrendado o confirmado en toda la Biblia o en la mayoría de los libros. ¿Cómo me doy cuenta? Siempre y cuando que ese principio no sea contradecido con el otro pasaje de la Biblia. Reitero, estoy hablando ahora del principio bíblico de una doctrina, suponiendo que mi hermana esté leyendo sobre la salvación del alma, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, esté leyendo sobre la salvación.
¿Cómo usted puede entender que está interpretando en ese pasaje? Vamos a suponer que usted esté leyendo, vamos a poner, bueno, Hebreos capítulo 2, que dice que Cristo es el autor de la salvación. Vamos quedando con esa parte. ¿Cómo usted puede entender que está interpretando correctamente que Jesús es el autor de la salvación y que no se está refiriendo a ningún ser celestial, no se está refiriendo a ninguna persona en particular, sino a Jesús como Hijo de Dios? ¿Usted qué hace? Usted va a los demás pasajes de la Biblia y va a encontrar que el único que murió por la humanidad, ¿quién fue? Fue Jesús. Entonces usted va a encontrar esos pasajes que lo que van a fortalecer esa interpretación. Entonces esa es una manera con relación a la doctrina bíblica de uno darse cuenta. Siempre y cuando usted vea esa enseñanza en los demás pasajes, no se esté contradiciendo lo que usted está interpretando. Ahora, ¿qué pasaría en el caso, dirían algunos, pastor, si no estoy frente a un pasaje que me habla de una doctrina bíblica, sino frente a una enseñanza? Por ejemplo, la enseñanza de que la mujer, por ejemplo, se salvará engendrando hijos, para no hablar tanto de que Pablo dice que la mujer le ha permitido hablar en la congregación. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, ahí usted va a tener que auxiliarse de que primeramente tomar el elemento que habla de salvación, porque dice la mujer se salvará, y ahí entonces va a tener que empezar a buscar en la Biblia qué hay que hacer para ser salvo. Y una vez que usted busque en la Biblia qué hay que hacer para ser salvo, le va a decir que creyendo en Jesucristo somos salvos. Ya usted empieza a descartar que cuando dice la mujer se salvará engendrando hijos, no está hablando de la misma salvación del alma, está hablando de otro tipo de salvación. Ya partiendo de ahí, ahora usted empieza para entonces determinar a qué tipo de salvación se refiere. Ahora usted va y se auxilia de lo que es el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto cultural, entre otros elementos que giran alrededor de ese pasaje. Entonces, esa es otra forma. Creo que nuestra hermana Juana también había levantado la mano. Juana, tiene la palabra. Estamos arribando ya a la parte final. Ok, para preguntarle, como usted está hablando de que la Biblia tiene que tener una sola interpretación, que el Espíritu Santo es que da la iluminación. Hay muchos eruditos y predicadores que hablan del aguijón de Pablo y casi ninguno han podido dar con una exactitud que quiere decir allí. Ok, hay dos posiciones con relación al aguijón. Hay una posición que dicen que era un demonio que estaba atormentando a Pablo. Otros dicen que era un problema en la vista que tenía. Ahora bien, en mi caso particular, yo descarto de orden que fue un demonio. ¿Por qué descarto? Porque no es posible que un demonio pueda atormentar a un hijo de Dios. Puede atormentar a un religioso. ¿Ve la diferencia? Puede atormentar a un religioso, a alguien que está en la iglesia, tenía Cristo en su corazón, pero de repente se descarrió, pero nadie lo sabe porque guarda la postura. Sí, a ese tipo de persona. O alguien que llega a la iglesia, pero nunca aceptó a Cristo, simplemente fue una fachada. Pero una persona, un hijo de Dios, un demonio no puede atormentarlo. De hecho, Pablo dijo qué concordia es y qué comunión hay entre Cristo y Belial, y él mismo no pone ninguna. Es imposible. Por eso descarto de entrada que fuera un demonio. Por eso me quedo con la segunda, que era un problema físico. Y ahí agrego, es muy probable que sea un problema físico de la vista, porque en un momento dado él hace referencia de los ojos, hace esa referencia. Entonces, siguiendo en ese mismo orden, quiero ya llegar a la parte final. Recuerden que le decía que después de Cristo aparecerse a los discípulos durante 40 días, asciende al cielo, y la Biblia dice cuándo será la próxima vez que de manera física, de manera personal, él va a pisar la tierra. Vuelvo y de todo. Recuerden que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, se va a suspender en las nubes.
Por eso esa parte, esa visitación, si podemos llamarle visitación, no la puedo incluir dentro del hecho de que pisó la tierra. No. Ahora bien, si damos un vistazo al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar una tremenda información. En este caso, muy rápido, Apocalipsis, capítulo 21, versículos 22 y 23, para cerrar. Qué interesante. Sí, porque la gente dice, me apareció Jesús, me apareció el Maestro. Sí, él te puede aparecer en visión, te puede aparecer en sueño, pero el problema es que la Biblia dice, ¿cuándo será la próxima vez que él se va a aparecer de manera personal en la tierra? Qué interesante. Cuando pasen los 7 años, bueno, y quiero leerlo, vamos a leerlo mejor, Apocalipsis 22, vamos a leerlo. Déjenme buscar la referencia, Apocalipsis 21, versículo 22 y 23. Vamos a buscarlo mejor. A ver, 21, aquí estoy. El 22. Bueno, ya estoy aquí en el 22. Ok, voy con el 22. Fíjese lo que dice. Y yo no vi templo en ella, porque el Señor mismo, Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Hasta ahí estamos claros. Pero hay un detalle. Cuando retrocedemos al capítulo 21, retrocedemos ese capítulo, nos vamos a encontrar que después que pasen los 7 años donde vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, entonces Cristo hace su aparición, porque entonces ahí dice la Biblia que Cristo aparece con un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde se va a cumplir que Cristo va a pisar tierra y va a establecer su reino milenial por 1000 años. ¿Está escuchando? Por 1000 años. Y luego, después de esos 1000 años, interesante, porque entonces será, escúcheme bien, será la segunda vez cuando el Padre va a trasladar su trono, porque entonces dice Juan en el capítulo 21 que desciende la nueva ciudad, hablando de Jerusalén, y dice que no tiene necesidad del templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ellos o de ella. Es decir, que será la segunda vez cuando el Padre va a mover su trono. Reitero, la primera vez después de la resurrección, después de aparecerse de 40 días y 40 noches a los discípulos y ascender al cielo, la primera vez que Cristo de manera personal va a pisar la tierra será cuando venga a establecer su reino milenial. Y 1000 años después, entonces, Dios, hablando del Padre, va a trasladar su reino, su trono a la nueva Jerusalén, y será la segunda vez que lo va a hacer. ¿Por qué digo la segunda vez? Y con esto voy a cerrar, porque la primera vez que Dios traslada su trono es cuando Él crea lo que se llama el estado de la eternidad y crea el tercer cielo. Entonces ahí traslada su trono que estaba en la preexistencia, lo mueve a la eternidad. Yo sé que está interesante todo esto, pero llegamos a la parte final. Me quiero extender, pero antes de concluir, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, para que entonces lo abordemos y concluyamos.